Un hombre hecho a sí mismo, dedicado a su familia, a sus hijos, a la bondad y orgulloso de la vida que había construido desde cero. Pero en un instante inimaginable, ella, Dijo, bueno, él no llegó a casa anoche. Yo le dije, Kate, ¿qué pasa? todo fue arrebatado. Tenía sangre por toda la cara, el pecho y todo. Lo que siguió fue un misterio desgarrador Todos sabían que era rico. y la incansable lucha de una familia por descubrir la verdad. Quiero que las personas que lo hicieron Estos sean llevadas ante la justicia, traición, mentiras y un descubrimiento devastador. Cuando abrí la cajuela, su cajuela estaba llena de bolsas y bolsas de la plata de Kirby. Mucho más cerca de casa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Él dijo, hay algo en ese hombre, no creo que jamás podría darle la espalda. A continuación en Ley y Crimen Investiga. El crimen real es solo una historia hasta que se convierte en tu historia. Saca a tu familia de aquí. ¿Cómo que qué quieres decir? Yo... Haré que mi abogada te llame. Condado de Tipa, Mississippi. Es exactamente lo que te imaginas de un pequeño pueblo sureño. Un lugar donde todos se conocen, donde la paz y la tranquilidad abundan. Aquí la gente no se mete en dramas. Se supone que solo debes encajar, pero esa no era Kirby Carpenter. era único. Kirby era alguien muy especial. Él estaba interesado en muchísimas cosas únicas. Era muy auténtico y fiel a sí mismo. No importaba con quién o dónde estuviera, Kirby siempre era el mismo. Y si él creía en algo o amaba algo, todos a su alrededor lo sabían. Él lo dejaba muy claro. Su trabajo, supongo que así lo llamarías, aunque para él realmente no era un trabajo, era en el negocio de metales preciosos, oro, plata, monedas. Tenía una tienda de intercambio de monedas en la plaza aquí en el pueblo. Se molestaba si le decían casa de empeño, porque en realidad no lo era. Así que mucha gente venía con él para venderle sus cosas de valor y él se las compraba y luego las revendía o se las quedaba. Él puso la primera tienda de vinos y licores aquí en el pueblo y la manejó con mucho éxito durante varios años y luego la vendió. Y luego había otra ciudad a 20 millas de nosotros que cuando legalizaron la venta de licor ahí, él abrió una licorería ahí. La tienda estaba en el estacionamiento de la compañía de suministros para tractores donde trabajaba Caitlin y ahí se conocieron. Fue alrededor de 2019. Caitlin Spence tenía la edad de Kirby, pero no crecieron en el mismo pueblo ni compartían muchos amigos. Pero una vez que empezaron a salir, rápidamente se enamoraron. Honestamente la queríamos mucho. ¿La queríamos mucho? La queríamos mucho. Era muy sencilla, era muy centrada. Parecía ser muy buena con el hijo mayor de Kirby, su hijo. Dios mío. Dios mío. Oye, Ella encajó perfecto en la familia. sí. En 2021, Caitlin y Kirby anunciaron que tendrían su primer hijo juntos, una niña. Las fotos del embarazo se ven hermosas, se ven felices. Sí. Caitlin tuvo a su bebé en julio de 2022. Fue el momento perfecto. La vida perfecta. Y ella era una buena mamá. Sí, ella era una buena mamá. Era parte de la familia, solo venía a casa de mamá a visitar y convivir. Así es. ¿Sabes? Incluso cuando Kirby estaba afuera, ya sabes, haciendo lo suyo en el trabajo. También era dueño de varias propiedades inmobiliarias y estaba en proceso de solicitar la apertura de un dispensario de marihuana medicinal. Le gustaban las cosas bonitas y no era tímido al respecto. Exactamente correcta. Eso es. Él amaba las cosas bonitas, le encantaban las cosas coleccionables y le gustaba que la gente viera esas cosas. ¿Sabes? Él tenía autos de colección. Obviamente tenía todas esas cosas coleccionables de oro y plata y simplemente tenía colecciones De cosas, instrumentos guitarras, todo. que él tenía era, ya sabes, sumamente valioso. Kirby era muy conocido en el pueblo. Ah, sí, sí. Muy bien. Conocido, muy conocido. Y quiero decir, todos los que lo conocían sabían que tenía mucho dinero. Cuando decimos mucho dinero, ¿te estamos hablando de millones? Sí.
Sí, él no estaba. tímido al respecto, no era nada tímido al respecto. Creo que en algún momento todos le dijimos, oye, tienes que, ya sabes, tú, No necesitas ser, tan considerado con la gente que tú, ¿sabes? Esas cosas. no sus cosas, sino cosas que él tenía La bolsa de dinero contigo. esa vez. Probablemente entre 300,000 y 500,000 en esa bolsa que él llevaba. Para él sí estaba ganando dinero. Y sí, todo esto valía dinero, pero esto era un negocio, pero también era un pasatiempo para él. Así que siento que él simplemente podía divertirse y era apasionado por lo que hacía porque le encantaba y podía ganar dinero haciéndolo. Por mucho que amaba su trabajo y las cosas que hacía y los pasatiempos que tenía, nada en su vida le dio un propósito, creo, como lo hizo tener un hijo. Simplemente era una persona diferente. Simplemente lo era. Completamente perdidamente enamorado. ¿Sabes? O sea, cualquier padre lo es, pero era algo que ver, saber que, ya sabes, él era simplemente un buen papá. Kate le mandó un mensaje a mamá. Preguntó si había visto a Kirby. Sí. Y le dije que no. Ella dijo que él no llegó a casa anoche. Y le dije, Kate, eso me asusta. Eso no es propio de Kirby porque Kirby siempre iba a estar en su cama cada noche y se iba a despertar en su cama. Así que traté de llamarlo y también le mandé un mensaje de texto y luego le dije a ella, estoy a punto de poner una alerta de búsqueda sobre él. Y ella dijo, no, espera un poco, déjame acostar a la niña y vamos a caminar hasta el puesto de casa. Tal vez él esté en el puesto de casa. Y le dije, bueno, cuando llegues al puesto de casa, llámame de regreso y avísame si él está ahí. Ella me llama y luego me dice, ¿él no estaba en el puesto de casa? Ella dijo, no sé dónde está ese cabrón. Ella dijo, no lo puedo encontrar. Yo le dije, bueno, voy, ya sabes, voy a buscarlo. Y de repente ella dice, Kirby. Y le pregunté a Kate qué pasaba. Y fue como si hubiera dejado el teléfono o algo así. No lo colgó ni nada. Fue como, ya sabes que no dijo nada más. Así que me subí al auto y me fui y llamé a mi esposo y lo único que pude decir fue, ve a casa de Kirby, ve a casa de Kirby, ve a casa de Kirby. Él dijo, ¿qué pasa? Yo le dije, no lo sé, solo ve a casa de Kirby. Solo repetía, ve a casa de Kirby, ve a casa de Kirby. Soy maestra en una escuela primaria en Alabama y yo estaba en el trabajo y podía escuchar que mi celular estaba sonando. Lo vi y vi que era el nombre de mi mamá. Y cuando contesté, ella solo gritaba, ya se fue, ya se fue. Todo lo que recuerdo es que salté del auto y cuando salí corriendo hacia allá, el gato de mi esposo seguía empujándome hacia atrás, empujándome hacia atrás. Y él decía, no puedes, no puedes. Y yo le dije, tengo que ver a mi bebé. Y yo le dije, respira, tienes que decirme qué pasa, quién se fue, qué ha pasado. Ella dijo, se fue, mi bebé se fue. Yo pregunté, ¿cómo que se fue? Se fue, ella dijo, se fue al cielo. Mi padrastro, Dwayne, tomó el teléfono y dijo, Wendy, Kirby recibió un disparo y no fue autoinfligido. Se fue, tienen que venir aquí. Kirby Carpenter tenía solo 36 años en el momento de su asesinato. Los investigadores dicen que le dispararon varias veces en el pecho con una escopeta. Su cuerpo fue hallado junto a su casa, cerca del garaje. Alguien había puesto una cortina y una caja de herramientas encima de su cuerpo. Me arrodillé y le rogué a Dios que simplemente me llevara. Él necesitaba vivir, tenía bebés que criar. Yo ya había vivido mi vida. Solo llévame a mí, por favor, no te lo lleves a él. Y luego cuando me di cuenta de que no era el bebé, lo único que podía gritar era, no. Y recordé al oficial de recursos llegando, cubierta que tenía encima, y lo vi ahí tirado con los ojos abiertos. Y era como si tuviera sangre por toda la cara, el pecho y todo. Y ahí fue cuando perdí el control. ¿Y quién lo cubrió? Quien quiera que lo haya matado.
y estaba cubierto con una caja de herramientas. puesta sobre él también, como una caja de herramientas que va en la parte trasera de una camioneta. ¿Dónde estaba la caja de herramientas? Estaba sosteniendo la cubierta que estaba sobre él. ¿Caitlin mencionó cómo puso una manta sobre él? No, ella dijo que De hecho, ella le dijo al oficial de recursos que cuando él llegó, fue a destaparlo para mirar y verificar que era Kirby. Y sus palabras fueron, oh Dios mío, Kirby, él se ha matado, no, ¿cómo pudo haberse matado? de hecho, él puso, Una cubierta sobre sí mismo y una caja de herramientas. de hecho, el recurso La oficial miró. a Kate y él dijo, esto no es un suicidio. Él dijo, esto es un homicidio. Sí. Ellos creen que le dispararon en el garaje. Creen que le dispararon a Kirby en el garaje y que lo mataron al llegar esa noche. La policía observa rastros de sangre del garaje al costado de la casa, donde hallaron el cuerpo. Bien, actualmente estoy parada donde encontraron el cuerpo de Kirby mirando hacia la casa. Las cámaras de vigilancia, que habrían captado exactamente lo que pasó, habían sido desconectadas y la estación de almacenamiento Central Cloud estaba desaparecida. En ese momento estoy pensando que alguien entró en la entrada de Kirby, le disparó y se fue, como si acabara de suceder. Y luego nos enteramos de que había estado muerto durante 2 días. Todos estábamos en shock extremo, ya sabes, y absolutamente devastados en ese momento. Pensábamos, ¿y quién hizo esto? Me dio un miedo que nunca imaginé que podría tener. En este momento piensan que hay alguien afuera, ¿sí? Eso es exactamente lo que estábamos pensando, así que por supuesto lo hicimos. Piensa en los tratos que sabes que pudieron haber salido mal con Kirby y conoces algunos de sus negocios. Él sí tuvo tratos con muchas personas diferentes y había algunas personas a las que probablemente no les caía muy bien Kirby, porque si él creía en algo, te lo decía, eso era lo que creía, y si defendía algo, lo defendía firmemente. Así que sí, o sea, probablemente había algunas personas a las que no les caía bien, y recuerdo haberle preguntado a Caitlin quién le habría hecho esto a Kirby. ¿Quién tendría alguna razón para matar a Kirby? Ella me miró y tan rápido dijo métodos y yo le dije adictos a la metanfetamina. Ella dijo sí y yo le pregunté ¿para qué? Y ella dijo dinero y yo le dije que no, que dijeron que él tenía dinero en su bolsillo. Así que meses después, Todos los días era en lo único que podíamos pensar y simplemente nos sentábamos y nos lanzábamos ideas una a la otra. Bueno, ¿y qué tal este negocio? ¿O qué tal este trato? ¿O qué tal esta persona? Sabes, hubo un par de personas en el pasado de Kirby con las que no se había llevado bien. De hecho, la historia que Caitlin contó inicialmente fue que ella había escuchado una conversación entre Kirby y alguien la semana anterior y que tuvieron una conversación algo confrontativa y que la persona le dijo a Kirby, este es el tipo de cosas que hacen que maten a las familias. Kirby y Caitlin no eran los únicos en la casa de Kirby entonces. Después de que Caitlin dio a luz a su hija en julio de 2022, sus padres, Jeff y Karen Spence, vinieron a quedarse en la casa de Kirby. Vinieron en julio con la intención de ayudar por un Par de semanas. y se quedaron hasta agosto, ya sabes, no es septiembre, octubre, noviembre. Sabemos que tenían su casa en Southville, Virginia, pero después nos dijeron que estaba en ejecución hipotecaria. Ejecución hipotecaria. Kirby los estaba cuidando. Él les daba de comer, él los cuidaba, estaban en su casa. De hecho, él incluso les estaba buscando un hogar. Él iba a comprarles una casa aquí para poder sacarlos de su casa. Le dijo a mi esposo varias veces, ya sabes, agradezco la ayuda que nos han dado, pero ya sabes, ninguna casa, por grande que sea, es lo suficientemente grande para 2 familias. Y él hizo el comentario varias veces, ya sabes, realmente me estoy preparando para tener nuestro propio espacio y que seamos solo nosotros en casa como familia, ya sabes, porque ellos se habían quedado tanto tiempo. La primera vez que conoció a su padre, Kirby dijo, ay, hay algo acerca de su papá. Él dijo, no creo que jamás podría darle la espalda. Y mi esposo dice, Kirby, solo lo conociste como por 15 minutos. Él dijo, lo sé. Él dijo, pero te lo digo, hay algo en ese hombre. Él dijo, no creo que jamás podría darle la espalda. Él tenía muy buena intuición sobre las personas, podía leer bien a la gente.
Y él, ya sabes, si él decía algo, usualmente resultaba ser cierto. Y muchas veces creo que simplemente lo ignorábamos, como, ya sabes, Kirby solo está siendo Kirby, ya sabes, está siendo paranoico al respecto. Hubo una vez en que Kirby te dijo algo sobre ella. Sí, cuando ella y Kirby salían, estábamos en casa de mamá platicando en el patio delantero. Y él me dijo simplemente no sé sobre Kate. Le dije, ¿cómo que no sabes de Kate? Todos la queríamos mucho. Él dijo que hay algo en ella y no sabe si confía en ella. Y le dije, Kirby, tienes que parar. Tienes que dejar de ser así. Tienes que dejar de pensar que, ya sabes, todos están en tu contra. La familia de Kirby no pensó en estas conversaciones al principio, pero algo sí les llamó la atención de inmediato. Después de que encontraron a Kirby, su familia se dio cuenta de que Jeff y Karen Spence no estaban en la casa. Kirby fue encontrado el viernes 2 de diciembre. Y recuerdo haberle preguntado a Caitlin esa noche en el garaje de la casa de mamá. Recuerdo haberle preguntado, ¿cuándo se fueron tus papás? Todos estuvimos ahí la semana pasada en Acción de Gracias. Pensaba, espera, ¿dónde están tus papás? Nadie nos había dicho nada Sobre que se iban, que ya no estarían aquí. No mencionaron en Acción de Gracias que planeaban irse. Así que le pregunté y ella me dijo, oh, se fueron el martes por la noche. Después supimos que Kirby fue asesinada el miércoles. Para dejar esto claro, los padres de Kaylin se fueron el martes. Los investigadores creen que Kirby fue asesinada el miércoles. Y no fue hasta ese viernes que se descubrió el cuerpo de Kirby. Jeff y Karen Spence regresaron a la casa de Kirby ese domingo. Casey fue al garaje a hablar con Jeff. Hablaron un rato y al final salí hacia donde estaban y también hablé un poco. Y luego Casey y él regresaron a la casa. Cuando fui a salir del garaje, algo simplemente me dijo, revisa su cajuela. Simplemente abrí la puerta y la cajuela de su auto. Cuando abrí la cajuela, estaba llena de bolsas y bolsas y bolsas de la plata de Kirby. Estoy pensando, oh Dios mío, él no está tomando las cosas de Kirby. Así que no fui a confrontarlo ni nada. Lo que hice fue empezar a descargar ese carro. Cerré la cajuela y luego, después de que todo terminó ese día, nos fuimos a casa y ya. Bueno, esa noche, esa tarde, alguien nos llamó y nos dijo que tenían vehículos estacionados junto a la casa y que los estaban llenando de cosas. Así que tuve que tocar la puerta porque ya habían cambiado las cerraduras de las puertas de la casa. Mamá fue y llamó a la policía y ellos tuvieron toda una conversación. Ella le explicó a la policía lo que había pasado anteriormente ese mismo día. Y de hecho, ella le dijo a uno de los oficiales, y apuesto que si abro su cajuela ahora mismo, habrá más cosas ahí adentro. Y lo hizo, y sí había. ¿Qué había ahí? Más de lo de Kirby. Kirby ha vuelto. Más de las bolsas de plata y cosas de Kirby. Entonces, ¿qué? ¿Qué hizo la policía en ese momento? No pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. No podían involucrarse, no podían involucrarse. No podían involucrarse porque dijeron que era un asunto civil y no podían involucrarse. Pero no podían impedirme involucrarme en eso. Y metí mi brazo ahí. Y cuando lo hice, empecé a sacar las cosas de Kirby otra vez. La familia de Kirby después descubre que alguien había cambiado las cerraduras de todas las cajas fuertes de Kirby. A finales de diciembre de 2022, Caitlin, Jeff y Karen Spence se mudan de la casa de Kirby. Mamá estaba en la casa de Kirby después de que ellos se fueron. Y ella estaba subiendo las escaleras y vio una pequeña mancha que parecía ser sangre en uno de los escalones. Entonces llamó y notificó a la policía diciendo, oigan, esto parece sangre, necesitan venir aquí y ver esto. Y así lo hicieron. La investigadora Usó limonol. Y cuando usó aluminol en las escaleras, explotó como un cohete. Había tanta sangre ahí por todo el lavabo en la cocina. Y tomaron una muestra de eso. Eso hizo que la hermana de Kirby, Casey Barnes, recordara algo que alguien les mencionó sobre Jeff Spence en el funeral de Kirby. Alguien nos dijo que no sabían quién era Jeff. No se dieron cuenta de quién era. Sin embargo, se lo encontraron en el baño justo después del funeral y él tenía la camisa un poco levantada. Estaba en el baño con una venda en el costado. Todo lo que Todo lo que pasó seguía señalándolos a ellos.
Con el tiempo crecen las sospechas de la familia de Kirby. Llega a un punto crítico en el verano de 2023, cuando ya no pueden ponerse en contacto con Caitlin Spence. Creen que quizá viva con la hija de Kirby en la casa de sus padres en Saltville, Virginia. No estaba recibiendo ninguna respuesta de ella y había estado intentando durante varios días, pero no contestaba. Así que estábamos preocupados. De hecho, contacté a la policía de Saltville y pedí que hicieran un chequeo de bienestar. Él preguntó qué vamos a revisar. Le respondí que mi sobrina está ahí. Supuestamente esta es la casa donde se supone que debe estar. He estado tratando de contactar a su mamá por días. No puedo comunicarme con ella. Y él me devolvió la llamada y me dijo, señora, solo quería llamarle de nuevo para informarle que no hay una casa en la dirección que me envió. Le respondí, ¿cómo que no hay casa ahí? Mi mamá manda los pagos de manutención infantil a esa dirección cada mes y esos cheques están siendo cobrados. Tiene que ser ahí donde están. Y él dijo, no hay nada ahí más que un buzón. Él dijo que esa casa se quemó y en ese momento nos preocupamos muchísimo. Las preocupaciones siguen aumentando. Las investigadoras descubren que a principios de noviembre, poco antes del asesinato de Kirby, Jeff y Karen Spence habían hecho una serie de depósitos grandes en sus cuentas bancarias conjuntas. 26,000, 50,000 y 97,000. Días después del asesinato de Kirby, Jeff Spence redacta un testamento a mano, dejando todas sus, entre comillas, posesiones terrenales a su esposa, Karen Spence, escribiendo: he tratado de ser un buen hombre, padre, esposo, hijo y amigo. Al dejar los límites de esta existencia terrenal, espero con ansias lo que venga después. Caitlin también redacta un testamento dejando todo a la hija de ella y Kirby, diciéndole a su hija, entre comillas, esta vida ha sido hermosa. Eres la hija salvaje de tu madre, nunca lo olvides, siempre estoy contigo. Y luego vino el verdadero golpe para la familia de Kirby. Mientras encontraban el cuerpo de Kirby aquí y nos enterábamos de que estaba muerto, Jeff y Karen estaban en Virginia abriendo una caja de seguridad ese día, poniendo las pertenencias de Kirby. La policía cree que los artículos pertenecían a Kirby porque fueron encontrados junto con un cheque personal que él había escrito a alguien. Al menos 3 meses después de que Kirby fue asesinado, me quedaba despierta cada noche pensando en todas estas cosas que podrían haber pasado para evitar que Kate se involucrara. ¿Sabes? O sea, recuerdo inventar cosas como, bueno, ¿y si su papá hizo esto y ella no lo sabía? El 30 de noviembre de 2023, exactamente un año después del asesinato de Kirby Carpenter, la policía arresta a Caitlin, Jeffrey y Karen Spence. Los fiscales dicen que conspiraron y robaron una gran suma de dinero en efectivo de Kirby, monedas de plata, lingotes de oro y otros metales preciosos. Fueron acusados de conspiración, gran robo y asesinato capital. el día que fueron arrestados fue el mismo día en que él fue asesinado el año anterior y habíamos planeado hacer un espectáculo de fuegos artificiales en la casa de Kirby. Y ese día nos enteramos de que lo habían arrestado. Así que en realidad tuvimos una celebración con fuegos artificiales. A Kirby le encantaba los fuegos artificiales. Y así que decidimos esa noche, después de enterarnos de que las personas responsables de matarlo habían sido arrestadas, que íbamos a hacer una celebración para Kirby. Resultó ser una gran celebración. Vinieron los vecinos. Incluso vino todo el departamento de bomberos y todo eso. Alabado sea Dios, llegó el día. Simplemente era irreal. Todo lo que podía hacer era gritar. O sea, yo solo estaba tan feliz de que estuvieran tras las rejas. En la primera audiencia para los Spences, los fiscales revelaron que el último mensaje de texto que Kirby recibió antes de su muerte fue de Caitlin. Poco después de las 6:30 p.m. del 30 de noviembre, ella le preguntó dónde estaba. Kirby dijo que iba a casa y acababa de pasar por una llantera local a unos 15 minutos. Los investigadores afirman que Caitlin no estaba cuando Kirby regresó a la casa. Saben que ella estaba con su hija en el Walmart local a las 7 p.m. porque fue vista en las cámaras de vigilancia de la tienda.
El alguacil dice que tras salir del Walmart a las 7:15, Caitlin permaneció 45 minutos en su auto en el estacionamiento. Caitlin informó a la policía que amamantaba. El alguacil dice que ella le escribió a Kirby para saber si quería comida china para cenar. No recibió respuesta. La policía afirma que Caitlin llegó más tarde esa noche. Las razones de Caitlin para no notar el cuerpo de Kirby afuera del garaje, a pesar de haber vivido en la casa durante 2 días, siguen sin estar claras. Pero, ¿dónde estaba Jeff Spence durante ese tiempo? Los fiscales dicen que no están completamente seguros porque su teléfono estuvo apagado durante varios días alrededor del momento en que Kirby fue asesinada, pero creen que estuvo en la casa de Kirby en algún momento. ¿Recuerdas la sangre en las escaleras que analizó la policía? El ácido desoxirribonucleico resultó ser de un pariente masculino de Caitlin Spence. Tras el asesinato de Kirby, la policía registró su casa en busca de pruebas. Encontraron esa estación central faltante de las cámaras de vigilancia escondida detrás de unas cajas en un cuarto donde Kirby guardaba todas sus cajas fuertes. ¿Y qué hay de esa gran bolsa de dinero que todos sabían que Kirby siempre llevaba consigo? La policía la buscó en todos lados. Esa bolsa nunca le apareció. Entonces, ¿a dónde fue? Además, él tenía una pistola en el bolsillo delantero que nunca se ha encontrado. Y probablemente iba a todas partes con la pistola. Oh, sí. Sí lo hizo. Él siempre tenía la pistola. Y no solo siempre tenía la pistola, sino que cuando la policía revisó sus bolsillos, tenía 3 balas en el bolsillo para... Eso, No habría tenido las balas en el bolsillo sin la pistola. Jeffrey Spence sigue tras las rejas. Contactamos a su abogado para una entrevista, pero él se negó. En la primera audiencia de Jeffrey Spence, su abogada afirma ante el juez que los fiscales carecen de pruebas de que él mató a Kirby. Ella señala que Jeff Spence también comercia con oro y plata, lo que explica por qué tenía esos objetos. Su abogada intentó que se desestimaran los cargos debido a la falta de un juicio rápido, pero el juez negó esa moción y fijó la fecha del juicio para septiembre de 2025. Jeffrey y Karen Spence serán juzgados juntos. Es entonces cuando se enfrentarán cara a cara con la testigo estrella de la fiscalía, Caitlin Spence. Caitlin tuvo que tomar una decisión muy importante y difícil, y esa era: ¿decidiría cooperar con el estado de Mississippi con lo que sabía? Ella mantuvo su inocencia respecto a la muerte de Kirby, a quien amaba mucho, y ella sostuvo que no sabía nada sobre el asesinato ni tuvo participación en el asesinato, no estuvo involucrada en la planificación del asesinato y no supo nada al respecto hasta después de que ocurrió. Ella implica a su padre y su padre admitió haber matado a Kirby. Ella no implica a su madre. El abogado Antonio Farice afirma que Caitlin sospechaba cada vez más de la supuesta implicación de su padre en el asesinato de Kirby. Y en la primavera de 2023 decidió enfrentarlo. Tienen una caminata privada en un área llamada La Cascada. Y ella enfrenta a su padre sobre lo que pasó. ¿Le hiciste esto a Kirby? Y es entonces cuando Jeffrey Spence le hace confesiones a ella. Y fue en esencia una confesión de Jeffrey Spence. Ella estaba al tanto de esa información, no la compartió y ayudó a ocultarla. Ella también te lo ocultó. Sí lo hizo, pero tienes que entender que Caitlin es o era una niña de papá y esperaba que su padre hiciera lo correcto, que diera la cara y la salvara de esta situación. Ella pensó que Jeffrey Spence vendría, haría lo correcto y contaría lo que pasó y realmente la exoneraría por completo, también a su madre, y luego él asumiría las consecuencias. Pero Jeffrey Spence no es ese tipo de hombre y ciertamente no hizo eso. Así que llegamos al punto en que Caitlin tenía que decidirse, como dicen en Mississippi. Así, ella enfrentó la decisión más difícil de su vida. Y esa es presentarse para decir la verdad y aceptar testificar en contra de su padre, el hombre al que ha amado, quien ha sido su caballero de brillante armadura toda su vida hasta este momento. Farice dice que hay otra razón por la que Caitlin tenía que decidirse, como dicen. Caitlin ama y quiere estar con su hija.
La pena por asesinato capital en Mississippi es la muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. La Fiscalía anunció que no buscará la pena de muerte. La única alternativa es cadena perpetua sin libertad condicional. Así que eso ciertamente no es atractivo cuando estás pensando en la necesidad de criar a tu hija pequeña. Negocié un acuerdo de culpabilidad para Caitlin. Después de mucha oración y reflexión de su parte, decidió aceptar esa oferta de culpabilidad que consistía en que el delito de asesinato capital se reduciría al de cómplice después del hecho, el asesinato capital, lo que cambia la pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional a un máximo de 20 años. En abril de 2025, Caitlin Spence se presentó ante un juez y se declaró culpable de ser cómplice después del hecho de asesinato. Ella declaró en esa audiencia que tuvo una conversación con su padre en la primavera de 2030 y que durante esa conversación él se volvió grosero y agresivo con ella y que nunca había sido así con ella en toda su vida. Sus respuestas cuando ella le preguntó si mató a Kirby fueron muy incriminatorias. Él hizo declaraciones como, mientras menos sepas, mejor. Hice lo que tenía que hacer. Hice lo que tenía que hacer. Y no mires. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Una de las cosas que ella dijo fue que su papá le dijo, no puedes contarle esto a nadie porque destruiría a nuestra familia. Y sabes que ella que estuviera llorando mientras decía eso, simplemente yo estaba muy enojada. De hecho, prácticamente salí furiosa de la sala del tribunal. Sentí que tenía que levantarme y salir corriendo. Sabes, yo estaba tan enojada de que ella estuviera ahí sentada hablando de que su familia estaba siendo destrozada. ¿Sabes? Lo he dicho desde el principio, antes incluso de que sospecháramos o, ya sabes, tuviéramos algún conocimiento de que pudieran estar involucrados, que cualquiera que supiera antes, durante o después del asesinato es igual de culpable. Y mantengo eso. Estuve entumecida muchos días después. Y de hecho, incluso ahora me siento entumecida porque siento que realmente hemos sido defraudadas. Poco después de comparecer ante el tribunal y aceptar testificar contra sus padres, Caitlin Spence fue liberada. Ella tiene que usar un monitor sistema de posicionamiento global para la familia de Kirby. Es otro paso adelante hacia la justicia, aunque lo llaman un paso agridulce. ¿Sabes? Cuando el tema del crimen real se volvió popular y todos, ya sabes, que yo era una de esas personas que escuchaba el podcast, leía los libros, leía las historias, ¿sabes? Veía programas de televisión. Siempre empatizas con esas víctimas y sus familias. Pero, ¿sabes? Antes de esto, todo eso era solo una historia para mí. Y la historia de Kirby es solo eso para mucha gente, es una historia. Pero esta es nuestra vida real, ¿sabes? Tenemos que lidiar con esto todos los días. El crimen real es solo una historia hasta que se convierte en tu historia. Y eso lo cambia todo por completo. Mi vida pasó de estar en casa como familia a ser algo por lo que tengo que preocuparme todos los días. Siempre tengo esto en mente. Las 24 horas, los 7 días yo, Kirby. Me voy a dormir pensando en él, me despierto pensando en él. Quiero que los responsables enfrenten la justicia, pero nunca olvidar a Kirby. Probablemente lo más importante para mí es que se haga justicia y que sus hijos sepan cuánto los amaba y que conozcan las cosas peculiares que hacían que su papá fuera su papá. Fue idea de Casey iniciar un fondo de becas. De hecho, hemos recibido donaciones y pudimos dar 5,000 a 10 estudiantes de último año que iban a la universidad o a una escuela técnica. Gran parte de la razón por la que estamos hablando es para mantener viva su memoria y hacer cosas para honrarlo y para mostrarles a sus hijos lo que está bien y lo que está mal, pero también para enseñarles que, aunque perdamos a alguien aquí en la tierra, eso no significa que no podamos hacer cosas para honrar su memoria. Karen Spence no se ha declarado en este caso. En agosto de 2024, ella salió bajo fianza de $150,000. También tiene que usar un monitor sistema de posicionamiento global. Nos comunicamos con su abogada, quien rechazó la entrevista.
Esa abogada presentó recientemente una notificación de defensa de coartada ante el tribunal. Dice que Karen Spence testificará que salió de Mississippi con su esposo la tarde del 29 de noviembre, el día antes de que mataran a Kirby, y que regresaron a Saltville, Virginia, para la cita médica de Karen. La notificación dice que Karen tiene la intención de llamar a su hija, Caitlin Spence, como testigo de este hecho y que también podría llamar a su esposo como testigo. Un juez concedió una moción de la defensa para trasladar el juicio contra Jeffrey y Karen Spence a otro condado debido a toda la atención que el caso ha generado en la comunidad local. El nuevo lugar estaba a aproximadamente 1 hora de distancia. Kirby Carpenter merecía más años de vida. Él creía en vivir la vida intensamente, rápido y a lo grande, amando a su familia, a sus hijos y amigos durante todo ese tiempo. Tras el asesinato de Kirby, su familia halló un poema que él había escrito en un diario. No saben cuándo lo escribió ni de qué se trataba, pero ahora esas palabras tienen un significado increíble para ellos. Kirby escribió, cito, «Nunca falla, el bien que haces se te devolverá a ti». El karma existe, no lo dudes. El hombre que me robó, alguien te quitará 10 veces más a ti. Sabemos quién eres, igual que el de arriba. Puedes dejar el mal y empezar a hacer lo correcto aquí. Entrégate, porque de todas formas van a venir por ti. Te escapaste una vez, pero ahora ya te atraparon. Para Law and Crime Investiga, soy Kristen Thorne. Te amo. Te quiero.